Hola amigos, para los amantes de las buenas sensaciones, Yamaha ofrece todo su saber en motos deportivas con esta R3. Esta Yamaha es una motocicleta con los genes que han hecho famosas las IZF-R. Es la versión superdeportiva y de mediana cilindrada que comercializa Yamaha a nivel global. Es una moto que desde que se empezó a comercializar en 2015 ha ido evolucionando hasta llegar al modelo actual con importantes novedades. Es una moto derivada directamente de sus hermanas mayores e incorpora todas sus mejoras desde 1997. En 1997, Yamaha lanzó la primera R1. Era un nuevo modelo en el que montó un motor de 4 cilindros y 1 litro de cilindrada en un chasis de una 600 para empezar a sentar las bases del género de las R que conocemos hoy en día. Fue presentada en el Salón de la Moto de Milán con una potencia de 150 caballos en un conjunto de solo 177 kilos y fue desarrollada para competir exclusivamente con la Honda CBR 900RR Fireblade. Fue un éxito rotundo y se vendió en grandes cantidades. Incorporaba un nuevo motor creado en torno al concepto Genesis de Yamaha, que como novedad inclinaba los cilindros hacia adelante, montaba una caja de cambios en vertical e incorporaba la legendaria válvula Exub para obtener la máxima potencia en cada tramo de revoluciones. 2 años más tarde, y sobre esta base, la marca crearía la R6 de 600 centímetros cúbicos, que fue la primera 600 de más de 100 caballos, y mejoraría aspectos como el diseño, la ergonomía, la aerodinámica, el peso y en general aún más el conjunto. En 2004, en la alocada competencia japonesa para lanzar al mercado la moto más potente, Yamaha lanza la nueva R1 con 172 caballos y 172 kilos, alcanzando la mágica relación peso-potencia de 1:1 para volver a estar en cabeza. En 2012, la historia empieza a declinar con la progresiva caída de las máquinas R, su retirada del Campeonato del Mundo de Superbikes y la crisis financiera mundial. Parecía que la historia de los iconos R llegaría a su fin y a pesar de ello, la marca siguió apostando para tener en cartera su escudo emblema y a finales del 2014 presentó una nueva versión inspirada aún más en las M1 de MotoGP. Y en 2015, la versión R3 de 47 caballos para ocupar un podio intermedio entre los pilotos con carné A2. La idea R3 pretende llenar el segmento medio sin renunciar a las prestaciones que han hecho grande el concepto R1. Esta superdeportiva ligera, renovada a finales del 2022, presenta una estética completamente nueva de inspiración MotoGP que la convierte en la 300 más radical. Recuerda la M1 y la estética agresiva de su doble faro LED viene derivada de la más pura esencia de la serie R. Equipa un motor bicilíndrico en paralelo de 321 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y alimentado por inyección electrónica que ofrece 42 caballos a 10.750 revoluciones minuto. Incluye tecnología propia de la serie R como un árbol de levas de transmisión directa, pistones forjados más resistentes a la fricción y a altas temperaturas, bielas carburizadas, cilindros de baja fricción y un cigüeñal montado a 180 grados con un eje de equilibrado secundario que permite reducir tanto la vibración como el ruido mecánico. Para apoyar la deportividad y agilidad, la distancia entre ejes de esta R3 es de 1.380 milímetros. Es 5 milímetros mayor que la R6. La moto pesa 169 kilos repartidos con equidad entre la parte delantera y la parte trasera, con lo cual consigue ser una moto muy bien compensada. Además cuenta con un basculante de diseño alargado derivado de la R1 y un chasis compacto y ligero fabricado en acero de alta resistencia que reduce la torsión en situaciones forzadas. La parte freno, muy bien dimensionada, está compuesta por un disco delantero de 298 milímetros y un trasero de 220 milímetros, ambos con ABS. Monta llantas de 17 pulgadas en ambas ruedas y calza neumáticos de 110/70 delante y 140/70 detrás. Monta una horquilla invertida de 37 milímetros y 130 milímetros de recorrido delante y un brazo basculante de 125 milímetros detrás. Su estética está claramente heredada de la R6 con un afilado carenado de formas compactas con una doble óptica LED delantera. La cúpula está diseñada para ser absolutamente funcional y tapa muy bien cuando el piloto se compacta en modo racing. El cuadro de instrumentos también es de corte deportivo y muestra las indicaciones básicas de funcionamiento. A nivel ergonómico dispone de una buena posición de conducción con un encaje casi perfecto para mortales con estatura media. Y en ello ayudan las estriberas retrasadas y unos semimanillares montados por encima de la tija de dirección. La posición en semicuclillas y un manillar bajo permiten que nuestros brazos soporten el peso justo para un pilotaje que no cansa. El depósito de combustible más bajo y la posición revisada del manillar también mejoran la ergonomía del conductor para ofrecerte mayor confort y control. Es una deportiva total, por lo tanto es una moto monoplaza, no hay término medio. No está diseñada para un segundo pasajero, aunque el sillín lo disimule. El segundo ocupante puede encabirse pero acabará insoportablemente cansado. Además, y un dato definitivo, es que no dispone de asas para agarrarse.
Yamaha ofrece múltiples accesorios para convertirla en aún más deportiva, como la nueva cúpula más aerodinámica, colín para el asiento trasero, intermitentes LED, protectores de depósito, estriberas personalizadas, amortiguador trasero, kit de muelles Öhlins para la horquilla delantera, escape a Krapovic con protector de carbono, bolsa de depósito Sport y una bolsa para el asiento trasero. Esta R3 se muestra desde el primer momento como una superdeportiva con un motor con un excelente comportamiento en cualquier par y en todas sus 6 marchas. Ofrece potencia y empuje con un control absoluto en la conducción. Es una máquina equilibrada para sentirse a gusto en los cambios de apoyo y desde el minuto cero para degustar la conducción deportiva con ganas suficientes sin que la potencia te supere. Las marchas y el embrague son suaves y funcionan a la perfección. A pesar de sus 321 centímetros cúbicos, ofrece un gran rendimiento con una velocidad máxima de prácticamente 160 km/h. La moto dispone de buena aceleración y ofrece excelentes bajos y medios. Como buena deportiva, esta R3 le va en las curvas. Con un aplomo casi perfecto hemos logrado grandes inclinadas con total seguridad y sin movimientos extraños de chasis y suspensión. La Yamaha R3 es una moto perfecta para salidas domingueras y disfrutar de una buena jornada deportiva. Además, una de las grandes virtudes de esta moto que podemos utilizar en nuestro devenir diario es que se comercializa con un precio realmente contenido. Sin duda, es una de las mejores opciones para pilotos con el carné A2 que están buscando una opción racing con todo el control tecnológico de la marca. Bien amigos, y hasta aquí esta prueba que como siempre deseamos que os ayude. Si te ha gustado, danos un like y si quieres mantenerte informado de las novedades del sector, suscríbete al canal y déjanos un comentario con tu opinión sobre la moto. Hasta la próxima.